Bienvenidos a este podcast en el que hablaremos sobre la historia del desarrollo de los deportes. En esta mesa redonda conformada por estudiantes de periodismo deportivo, queremos compartir con ustedes un poco de lo que hemos abordado durante estos 2 meses de clase. Antes de empezar, me presento, soy Nicole Vanegas y junto a mí se encuentra Jonathan Abril. Hola, ¿cómo están? Catherine Pucha. Hola amigos, bienvenidos. Estefanía Vaca. ¿Qué tal amigos? Y Dayana Tinizañay. Hola, ¿cómo están? Qué presentación, Nicole. Ahora sí creo que es importante empezar a hablar sobre los orígenes del deporte y sobre todo saber quién nos puede empezar contando sobre estos puntos que vamos a tratar. Bueno, este es mi momento y quiero compartirles algo que yo he leído y sobre todo he consultado en estos últimos días acerca de la antigüedad de los deportes. Y resulta que ellos ocupaban un lugar fundamental en la vida cotidiana de las civilizaciones. Desde la Grecia clásica hasta el Imperio Romano, la actividad física y las competencias atléticas eran valoradas y fomentadas. Los griegos con sus famosos Juegos Olímpicos y los romanos con los espectáculos en el Coliseo demostraron esa pasión por la competencia y el entretenimiento deportivo. Estos eventos no solo promueven la salud y la destreza física, sino que también eran una manifestación de poderío y una forma de adoración a los dioses. Los deportes en la antigüedad dejaron un legado perdurable que ha influido hasta los días de la actualidad y sobre todo que están muy presentes en la cultura y en las tradiciones atléticas que estamos manteniendo actualmente. Eso es lo que puedo comentarles, compañeros. Sigamos también conversando acerca más de la historia de los deportes. Según lo que me cuentas, Estefanía, entonces al principio no era considerado deporte sino como una competencia y más bien era un espectáculo para la gente. Pero creo que es importante también preguntarnos cómo han evolucionado los deportes a lo largo de la historia. Así es, Dayana, ¿y por qué no empezamos hablando de la antigua Grecia? Acá los deportes tenían un papel fundamental en la sociedad y en la cultura. Por ejemplo, los Juegos Olímpicos, que recuerden surgieron en este país y eran celebrados cada 4 años en honor a Zeus. Eran el evento deportivo más destacado de la época. Atletas de distintas polis griegas competían en disciplinas como carreras, lanzamiento de disco, salto de longitud y lucha. Estos juegos fomentaban la competencia justa y el espíritu deportivo. Los ganadores eran considerados héroes en toda Grecia. Además de los Juegos Olímpicos, también se realizaban otros deportes u otras festividades deportivas, como eran los Juegos Píticos, Istímicos y Nemeos. La participación en los deportes era valorada y se creía que el entrenamiento físico fortalecía el cuerpo y el espíritu. Además, los deportes eran una forma de demostrar el poderío de la polis y se consideraba un honor representar a la ciudad en las competencias. En resumen, podemos decir que los deportes en la antigua Grecia eran una manifestación de la importancia de la actividad física, la competencia y la celebración de la belleza del cuerpo humano. Ahora, Jonathan, ¿por qué no nos comentas tú un poquito más de cómo era en Roma, en cambio, el deporte? Sí, Nicole, así como tú lo mencionas, en la antigua Grecia, pero también era aquí en Roma en donde se consideraban estos deportes como parte de la cultura y sobre todo de la vida cotidiana de cada una de las personas. Tanto así que llegaron a tener un poder muy significativo en toda esta cultura romana. Esta se destacaba más por tener mucha pasión en los eventos deportivos y tanto así que los llegaron a considerar como una forma de entretenimiento y espectáculo para las personas. Y también, ¿quién no ha escuchado sobre el Coliseo romano o lo conoce por postales? Este coliseo era el epicentro en donde se llevaban múltiples competencias deportivas, donde había muchos combates en general. A estas personas que combatían se los consideraban guerreros. Estos guerreros se caracterizaban mucho por poner mucha emoción en estos combates y mucha sangre, sobre todo. Además de estos combates de gladiadores, los romanos disfrutaban de carreras de carros en el Circo Máximo y de competencias de lucha libre en el Palacio de Dominicano. Estos eventos deportivos eran acompañados por música, bailes y celebraciones y eran una forma de demostrar el poderío y la grandeza del Imperio Romano. También se practicaban deportes como la caza, el tiro de arco, la equitación y eran muy populares en la clase alta romana. Entonces, en resumen, podría decirles que los deportes en la antigua Roma eran una manifestación de pasión por el entretenimiento, la exhibición de valentía, fuerza y sobre todo reflejaban la mentalidad competitiva de toda la sociedad romana. Y pasando de Roma, de Grecia, podemos dar paso a la antigua Creta.
Ya, ahora sí, también dentro de esto de la historia de los deportes también vamos a hablar sobre la antigua Creta, como ya dijo Jonathan. Y para esto yo también tengo algo muy importante que destacar aquí, y es que en la antigua Creta los deportes eran considerados algo muy pero muy destacado dentro de la sociedad y la cultura. Incluso los cretenses eran conocidos por su amor y dedicación a la actividad física y las competencias atléticas, y a ellos se les atribuye la creación de los antiguos y famosos Juegos Cretenses. Estos juegos se celebraban en honor a los dioses y con una variedad de disciplinas como carreras de lanzamiento de disco y de salto de longitud. Esto, a ver, también tenemos que destacar aquí que los cretenses valoraban la competencia justa y el espíritu deportivo, y ellos eran considerados héroes dentro de su sociedad, por esto mismo, por aferrarse al deporte de una manera donde el espíritu era muy importante para ellos. Además, los juegos cretenses también, la actividad física era parte integral de la vida cotidiana en Creta, esto también tenemos que decirlo, y era también fomentado desde edades muy tempranas, ya que tenían ellos el pensamiento de que esto fortalecía el cuerpo y el espíritu. Podemos decir también que en la antigua Creta ellos practicaban el deporte como una manifestación de amor por la actividad física. Y esto lo podemos ver en lo que han dejado como legado los cretenses, a lo que hoy vemos como la historia de los deportes. También debemos hacer paso ahorita al antiguo Egipto y ver cómo ellos han evolucionado y cómo también han dejado algunos legados y continuación con la historia de los deportes. Así es, Estefanía. A continuación te hablaré de Egipto, donde los deportes desempeñaban un papel significativo en la vida de las personas, y tanto con los propósitos recreativos como los rituales, la práctica de actividades físicas era valorada y promovida tanto en hombres como mujeres. Los egipcios participaban en una gran variedad de deportes, entre los que se incluía carreras, lucha libre, lanzamientos de jabalina, tiro con arco y juegos con pelota. Además de ser formas de entretenimiento, algunos deportes tenían connotaciones religiosas, ya que se creía que se honraba a los dioses y que ayudaban en la vida después de la muerte. Los juegos con pelota en particular eran muy populares y se jugaban en canchas específicas. Los faraones y la realeza egipcia también practicaban deportes, mostrando así su fuerza y habilidad atlética. Los deportes en el antiguo Egipto no solo promovían la actividad física, sino que también el espíritu competitivo. También que era una forma de fortalecer a la comunidad y demostrar que la destreza individual. En resumen, los deportes del antiguo Egipto eran una parte integral de la sociedad. Por otra parte tenemos a Dayana con los inicios de los deportes en Ecuador. Coméntanos, Dayana. Así es, amigos, les voy a hablar ahora del deporte en Ecuador, y bueno, los inicios del deporte en nuestro país se remontan a la época precolombina, cuando las diversas culturas que aquí vivían practicaban actividades físicas y juegos tradicionales, pero estas, al igual que en las civilizaciones antiguas, tenían un significado cultural y ritual. Estaban muy conectadas con la naturaleza y la espiritualidad. Entre las civilizaciones indígenas de Ecuador, los juegos de pelota eran comunes y se jugaban en canchas específicamente diseñadas para esos juegos. Y estos juegos tenían ya un carácter competitivo y se utilizaban para honrar a los dioses y fortalecer los lazos sociales. Además de los juegos de pelota, los ecuatorianos también practicaban otras actividades como la lucha, las carreras de velocidad y resistencia, el tiro con arco y la pesca deportiva. Estos deportes tenían ya una función recreativa y también formativa para el desarrollo físico, mental y espiritual de los individuos. Con la llegada de los españoles se fusionaron algunos deportes y ellos introdujeron deportes como la equitación, la esgrima, entre otros. Ya para el siglo XX, el fútbol se posicionó como el deporte más popular en Ecuador y ha desempeñado un papel muy importante para la identidad nacional y es una de las pasiones más intensas de nuestro país. También se practican otros deportes como el atletismo, el boxeo, el ciclismo y el baloncesto, y ellos también han tenido gran popularidad en el país. Muy interesante tu información, Dayana, de cuándo se popularizaron los deportes dentro de nuestro país. Sin embargo, hay una duda que todavía se queda en el aire, y Jonathan, me gustaría saber si estás atento, y es ¿por qué se popularizaron los deportes como una actividad accesible para todos? Justo tengo un dato súper relevante para esa inquietud, porque había estado revisando y había leído recientemente un artículo sobre esto.
Y ahí nos detalla que esto ocurrió durante la Revolución Industrial, al mismo hecho de que ya se industrializó todo. Los seres humanos o en sí las personas que estaban bajo el esclavismo tuvieron más tiempo libre y entonces a raíz de esto tuvieron que buscar actividades para ocupar ese tiempo libre que tenían ya por el mismo hecho de que ocuparon las máquinas. Ya para terminar, me surgió una última pregunta luego de todo lo que hemos hablado y conversado y sobre todo lo que hemos consultado nosotros. Y esta tiene que ver sobre todo para Nicole. Vamos a preguntar a Nicole a ver si está también atenta. ¿Cómo han evolucionado los deportes hasta la actualidad, Nicole? Bueno, Tefi, sabes que hoy en día los deportes tienen un papel muy importante dentro de la sociedad, ya que son los encargados de promover los valores del trabajo en equipo, la perseverancia y sobre todo el respeto por los demás. Y ya para cerrar, quiero hacer una última pregunta a Dayana. Dayana, ¿por qué crees que es importante que conozcamos la historia de los deportes? Yo creo que es muy importante, sobre todo para las nuevas generaciones, porque todos merecemos saber el inicio de los deportes y por qué se dieron esto. Es más como ya todos mencionaron, como un homenaje y ritual a los dioses de la antigüedad. Entonces, creo que se debería seguir manteniendo esta ideología, a pesar de que sea algo competitivo. Y bueno, ahora sí hemos llegado al final de esta conversación hecha podcast. Gracias compañeros por compartir con nosotros la historia del desarrollo de los deportes. Esperemos que hayan disfrutado de este podcast tanto como lo hicimos nosotros. Nos seguiremos escuchando. Hasta la próxima. Chao, chao. Bye. Hasta luego.